Muy bien, muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con las clases del curso de salud mental y el tema que vamos a desarrollar es bullying y violencia escolar. Es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Bullying y violencia escolar. Muy bien, ¿qué es el bullying? El bullying es un problema extendido en nuestras escuelas y comunidades educativas, que tiene un efecto negativo en el clima escolar y en el derecho de los estudiantes a estudiar en un ambiente seguro y sin temor. ¿Alguna vez pensado como rito de pasaje lo que viene a ser niñez, adolescencia, o como una conducta no dañina que ayudaba a construir el carácter? El bullying se sabe que tiene efectos a largo plazo académico, físico y emocional, tanto en el agresor como el agredido. Un estudiante está siendo intimidado cuando él o ella es expuesto repetidamente y a través del tiempo el abuso o presión de uno o más de los demás estudiantes, ¿no? Lógicamente, el estudiante se siente intimidado, ¿no? Lógicamente del abuso o la opresión de uno o más estudiantes. Si hablamos rápidamente de los tipos de bullying, tenemos el físico, que es incluyendo golpear, patear, escupir, empujar, robar y destrucción de la propiedad, ¿no? Verbal, tales como amenazar, apodos, ¿no? Insultos y, bueno, lenguaje sexual. Psicológica, incluyendo esparcir chismes, manipular las relaciones sexuales y exclusión de los pares, lógicamente extorsión e intimidación, ¿no? Lo aíslan, aislamiento, ¿no? Componentes claves del bullying. La intimidación física y psicológica ocurriendo repetidamente a través del tiempo, un desbalance de poder, el amenazar, pelear y otras no constituyen bullying cuando dos personas son de aproximadamente la misma fortaleza física o psicológica. Los bullies, que generalmente son los agresores, se involucran en conductas dirigidas a herir a aquellos que no pueden defenderse por razones puede ser de tamaño, fortaleza, o cuando el agredido es sobrepasado en número o es menos resiliente emocionalmente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, lógicamente, como les digo, ¿no? La intimidación física y psicológica, lógicamente, ocurriendo repetidamente a través del tiempo, ¿no? Entonces hay que observar. Convivencia escolar. La violencia escolar, según datos, ¿no? Lógicamente, de un primer estudio que fue patrocinado por la UNESCO de un total de 41.729 opiniones de alumnos y 6.682 profesores del séptimo a tercero medio, lógicamente, de 507 establecimientos municipales, particulares, pagados y subvencionados, arroja un 24% de los alumnos dijo que en su colegio había situaciones de violencia. Un 6% cree que la escuela no es segura y un 30% declara que alguna vez le han pegado y un 37% confesó haberle pegado a un compañero, ¿no? Entonces, lógicamente se han visto evidencias, de hecho un estudio que existe el bullying. Bueno, lógicamente tenemos que nosotros determinar la relación que existe de los factores que influyen en el bullying en el ámbito escolar. Tenemos también que para poder detectar los factores de riesgo, identificar cómo influyen los factores psicológicos en un proceso educativo de los niños, ¿no? Cuando son víctimas de algún maltrato, nosotros tenemos que ver
establecer la frecuencia de los niveles de agresión de los alumnos y alumnas de educación básica y, lógicamente, registrar la evolución. Bueno, también existe el ciberbullying. El bullying puede tener múltiples maneras de ejecución. No es solo psicológico, no es solo físico y verbal. También cibernético, por la factibilidad del uso también de las redes sociales, tales como el Facebook, el Twitter, el chat, el email, los blogs, los fotoblogs, mensajes de texto por los celulares, también las páginas web, y se puede definir el ciberbullying como manifestaciones de acoso escolar que se producen mediante las redes sociales y herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, también se observa de esta manera el bullying. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser la autoestima y la violencia escolar. En la literatura científica sobre violencia escolar se ha constatado en numerosas ocasiones la estrecha relación existente entre los problemas de victimización y la baja autoestima de las víctimas. Lógicamente, sin embargo, los resultados relativos a la asociación entre la conducta agresiva y la autoestima son mucho más contradictorios, ya que lógicamente algunos autores sostienen que los adolescentes agresivos presentan una autoestima más baja que aquellos sin problemas de conducta, mientras otros afirman que los agresores, por regla general, se valoran positivamente a sí mismos y muestran un nivel de autoestima medio o incluso alto. Bueno, si hablamos lógicamente del nivel sociocultural y conducta violenta, otro factor familiar que en ocasiones se ha asociado con los problemas conductuales en la adolescencia es el nivel sociocultural bajo de la familia. Sin embargo, existe cierto consenso en considerar que el nivel sociocultural no constituye un factor de riesgo, sino que la explicación del vínculo entre el nivel sociocultural y violencia estaría en el hecho de que las familias de nivel sociocultural bajo suelen ser más punitivas e intolerantes ante la desobediencia de los hijos en comparación con las de nivel sociocultural medio alto, ¿no? Lógicamente también de esto se ha hecho un estudio en el cual lógicamente se ha visto, ¿no? Se ha evidenciado que lógicamente, como les digo, que el nivel sociocultural, bueno, no, en sí el nivel sociocultural no constituye un factor de riesgo, sino que, como les dije, que el vínculo entre el nivel sociocultural y la violencia estaría en el hecho de que las familias de nivel sociocultural bajo suelen ser más intolerantes ante la desobediencia de los hijos, ¿no? En comparación con las de nivel sociocultural más alto, ¿no? Son más tolerantes. Entonces, aquí también podemos ver eso, ¿no? Ahora, influencia del profesor en la conducta escolar. En definitiva, los estudios sobre la influencia, bueno, del maestro, del profesor, concluyen que cuando el profesor se esfuerza por establecer, lógicamente, contactos positivos con sus alumnos, el profesor, bueno, les ofrece confianza, atención, lógicamente, atención individualizada y los trata a sus alumnos, lógicamente, con respeto, disminuye. Entonces, como les digo, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando, lógicamente, los estudios sobre la influencia del profesor, ¿no? Concluyen que cuando el profesor se esfuerza, como les dije, por establecer contactos positivos con sus alumnos,
les ofrece confianza, atención individualizada y les trata con respeto, disminuyen los comportamientos agresivos, bueno, dentro del aula o dentro del salón. Y los alumnos obtienen mejores resultados académicos, ¿no? Entonces, mientras que por el contrario, cuando el profesor, digamos, desatiende a sus alumnos y se comporta, digamos, irrespetuosamente con ellos, fomenta la agresividad en el aula y lógicamente esto va a conllevar al fracaso escolar y por lo tanto a comportamientos de bullying, ¿no? Va a haber más bullying en esa aula. ¿Qué entendemos por violencia escolar y por rechazo escolar? El término violencia designa una conducta lógicamente que supone la utilización de medios coercitivos para hacer daño a otros o satisfacer los intereses del propio individuo. En este sentido, la clasificación más conocida sobre los tipos de conducta violenta distingue, entre otros, la dimensión comportamental y de la violencia y de la dimensión intencional, lógicamente que significa, bueno, violencia como instrumento para conseguir algo y satisfacer los intereses propios. ¿Listo? Entonces, lógicamente, ¿qué entendemos como por violencia? Lógicamente entendemos por violencia que es una conducta que supone la utilización de medios para hacer daño a otros, ¿no? Para satisfacer los intereses del propio individuo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Variables familiares asociadas con la conducta violenta en los niños. Bueno, lógicamente a veces eh, cuando un niño se empieza a comportar de una manera violenta es porque hay conflictos frecuentes entre cónyuges, utilización de violencia en el hogar para resolver los conflictos familiares, problemas psicológicos y conductuales en los padres, rechazo parental y hostilidad hacia el hijo, falta de control o control inconsistente de la conducta de los hijos y también interacciones agresivas entre los hermanos, ¿no? Entonces, lógicamente, si vamos a ver un niño violento es porque ha tenido estas conductas dentro del hogar, ¿no? Entonces, como les digo, les vuelvo a repetir, los conflictos frecuentes entre los cónyuges, entre los padres, utilización de la violencia en el hogar para resolver los conflictos familiares, ¿no? Ahora, si hablamos de violencia, no solamente estamos hablando de la violencia física, ¿no? Sino también de la violencia verbal, ¿no? Cuando las personas empiezan a insultar o a tener otro tipo de actitudes para poder llegar a una solución, ¿no? Empiezan a gritar, a insultarse, ¿no? A agredirse psicológicamente, diciéndose cosas muy hirientes. Entonces los hijos igual escuchan y lógicamente los niños se ven afectados, lógicamente, ¿no? El rechazo también de los padres hacia los hijos, ¿no? Cuando ven que no, el papá o la mamá no les dan amor, rechazan, ven a los hijos como si fueran un estorbo. Los hijos lógicamente entienden eso, van recibiendo eso y luego se van a ir comportando de una forma violenta. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, ¿dónde se produce el bullying? El bullying ocurre en todos los lugares, aunque lógicamente el tipo de agresión que se realiza en cada lugar dependerá de si éste está más o menos vigilado por adultos.
En estos lugares la presencia de adultos es menor y de hecho este es uno de los motivos principales por lo que el profesorado normalmente no tiene conocimiento de la existencia de tales agresiones entre compañeros. Lógicamente el bullying se da en los colegios, ¿no? Que es los sitios, como les digo, donde hay más casos de bullying, ¿no? Por eso les digo que en estos lugares la presencia de adultos es menor, ¿no? Lógicamente. Por otro lado, el aula es uno de los lugares donde se dan mayor medida de agresiones de tipo verbal, como los insultos, ¿no? Lógicamente, y apodos, y situaciones de exclusión y aislamiento social, como impedir, por ejemplo, la participación de un compañero en actividades escolares. No obstante, también No obstante, también en el patio del recreo parece ser frecuente la agresión verbal y también la exclusión social, junto con la violencia física. Entonces, lógicamente, ¿no? Generalmente en el colegio vamos a observar eh, cuando situaciones o acciones de bullying, ¿no? Por ejemplo, cuando insultan a sus compañeros o simplemente a un compañero, prácticamente ya lo empiezan agredir. ¿Por qué? Porque quizás este compañero es más introvertido, es más callado y empiezan lógicamente los alumnos a abusar de esa situación y lógicamente el compañero le van haciendo bullying, ¿no? Lo van aislando, ¿no? Aislamiento social, hacen que no se junten los demás compañeros con él, quizás le quitan la lonchera, lo empiezan a insultar, no hacen que participe, le ponen apodos, lo insultan, lo agreden, hasta lo pueden violentar físicamente, ¿no? Le hacen bromas en las cuales él se pueda caer y quizás pueda terminar muy mal. Entonces, todas esas acciones uno tiene que observar, comportamientos raros, ¿no? En los hijos, siempre estar al tanto de cómo está yendo en el colegio, cuál es su situación del colegio, si le gusta ir al colegio, ¿no? Para poder detectar cualquier factor de riesgo en el cual mi niño esté siendo víctima de bullying. Tenemos que siempre nosotros como padres estar al tanto, preguntando, porque ha llegado, lógicamente, hasta con esto, hasta ser abusado sexualmente, ¿no? Tanto con esto del bullying. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Detectar factores de riesgo, ¿no? Preguntar siempre cómo te ha ido en el colegio, qué es lo que está pasando, cuéntame, ¿no? Hacernos amigos de nuestros hijos para que de esa manera ellos nos puedan contar todo lo que sucede y siempre estar al tanto de sus amistades, cuántos amigos tiene, con quién se relaciona, ¿no? Todo eso tenemos siempre que estar vigilando y al tanto. Características de los agresores y víctimas. Es frecuente que sean repetidores y de edad superior a la media de la clase, ¿no? Su rendimiento escolar es bajo, ¿listo? Muestran una actitud negativa hacia la escuela, ¿no? Lo que yo les decía, lógicamente tenemos que ver el rendimiento escolar, tenemos que ver si muestran alguna actitud negativa, o sea, que no les gusta ir a la escuela. Suelen ser más fuertes físicamente que sus víctimas, ¿ya? Muestran poca empatía hacia las víctimas, presentan altos niveles de impulsividad. Tenemos que ver bien si nuestros hijos son agresivos, son violentos, sienten la necesidad de dominar a otros mediante el poder y la amenaza, ¿no? Tenemos que ver el comportamiento acá de la persona, ¿no? Lógicamente, si quieren dominar, quieren amenazar, ¿no? Toleran mal las frustraciones, ¿no? Eso también. Les cuesta aceptar las normas sociales, también. Presentan una actitud hostil y desafiante con padres y profesores,
también tenemos que ver, porque a veces el agresor, lógicamente, siempre tiende a contestarte, a agredirte, ¿no? Tanto a los papás como también al profesor. Lógicamente, no respeta a los padres, menos va a respetar a otras personas, ¿no? Entonces, hay que estar observando, lógicamente, todo esto, ¿no? Si es impulsivo, si es agresivo, si no tiene empatía con las demás personas, ¿no? Lógicamente nosotros siempre tenemos que crear ese valor, lógicamente que la persona sienta empatía por los demás, ¿no? Que se ponga en los zapatos de la otra persona, lógicamente. Todo eso tenemos que observar, tenemos que enseñar, ¿listo? Bueno, seguimos. En su apariencia física suelen presentar algún tipo de lógicamente complexión débil, obesidad. Eh, por ejemplo, acá estamos viendo en el caso de la víctima, ¿no? En el caso de la víctima, anteriormente hemos visto características de los agresores, ¿no? Estos son de los agresores. De los agresores, como les digo, es frecuente que sean repetidores, lógicamente a veces repiten de año y de edad superior a la clase, ¿no? Son más grandes o tienen años más que los otros. Su rendimiento escolar es bajo, muestran una actitud negativa hacia la escuela, ¿no? No quieren ir a la escuela, son rebeldes, suelen ser más fuertes físicamente que sus víctimas, acá estamos viendo de los agresores, muestran poca empatía hacia las víctimas, ¿no? No son empáticos, presentan altos niveles de ser impulsivos, agresivos, sienten la necesidad de dominar a otros mediante el poder y la amenaza, ¿no? Toleran malas frustraciones, les cuesta aceptar lógicamente las normas de la clase, no aceptan y presentan una actitud desafiante contra los padres y también los maestros, ¿no? Ahora, en el caso lógicamente de las víctimas que sufren de bullying, en su apariencia física suelen presentar algún tipo de complexión débil, obesidad, ¿no? Su rendimiento académico es superior, lógicamente, a los agresores y no tienen por qué ser peor al del resto de los compañeros, ¿no? Muestran poca asertividad, mucha timidez, inseguridad y ansiedad. Tenemos que ver esto cuando son víctimas, ¿listo? Presentan niveles altos de sintomatología depresiva, se sienten sobreprotegidos por sus padres y con escasa independencia, suelen ser ignorados o rechazados por sus compañeros en clase y también tienen dificultades, lógicamente, para poder ser escuchados en el grupo de compañeros, ¿no? O sea, ellos tienen dificultad para poder imponerse, hablar y ser escuchados en el grupo de los compañeros, las víctimas de bullying. Características de las víctimas provocativas o agresivas, ¿no? Muestran hiperactividad y ansiedad, presentan importantes déficits en habilidades sociales, no respetan las normas sociales, informan de un trato familiar hostil y coercitivo, suelen ser rechazados por sus compañeros en clase. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias derivadas de la victimización y el rechazo escolar? ¿No? ¿Cuáles son las consecuencias derivadas de la victimización y el rechazo escolar? Tanto la victimización como el rechazo social en la escuela suponen importantes amenazas para el bienestar psicológico de niños y adolescentes, puesto que se trata de experiencia interpersonales sumamente estresantes para el individuo. Las víctimas de bullying y de rechazo escolar presentan una imagen general más negativa de sí mismas,
Desórdenes de atención y aprendizaje, inhabilidad para disfrutar y falta de energía, deficiente habilidad para relacionarse con los demás, sensibilidad hacia el rechazo y las evaluaciones negativas de los demás. Lógicamente también va a presentar síntomas depresivos, también va a presentar quejas psicosomáticas con dolores de cabeza y problemas de insomnio, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo esto, ¿no? Todo lo que va a presentar la persona, la víctima, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, las víctimas de rechazo, las víctimas de bullying, va a presentar una imagen general más negativa de sí mismas, desórdenes de atención y aprendizaje, inhabilidad para disfrutar y falta de energía, deficiente habilidad, eso es importante, deficiente habilidad para relacionarse con los demás, sensibilidad hacia el rechazo y las evaluaciones negativas de los demás, síntomas depresivos y ansiedad, quejas psicosomáticas como dolores de cabeza y problemas de insomnio. Bueno, acá hemos puesto una conclusión. El apoyo de los padres es vital para crear un ambiente de confianza y seguridad. De esta manera, los niños se sienten seguros de contarles a sus padres si es que son agredidos. La comunicación del núcleo familiar va a jugar un rol principal en la disminución de probabilidades que el niño sea agresor o agredido y sufra bullying. El rol de la familia es de carácter importante. Por tanto, podemos decir que es el primer agente socializador y quien hace entrega de los valores y personalidad, siendo partícipe de su formación y desarrollo integral, ¿no? Entonces ahí podemos concluir, lógicamente, esta parte muy importante de lo que es el bullying. Entonces, si hablamos lógicamente del bullying, como les dije, el concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre los escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo. El bullying suele tener lugar en el aula y también puede ser en el patio de la escuela, ¿no? Ahora, lógicamente, como les dije, ¿cuáles van a ser los síntomas inmediatamente de que un niño está recibiendo o está siendo víctima de bullying? Problemas de memoria, dificultad en la concentración y atención y el descenso del rendimiento escolar. Lógicamente la víctima va a presentar depresión, va a presentar ansiedad, va a presentar irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza. También va a presentar malestar generalizado, cansancio, sensación de ahogo, ¿no? Generalmente, como les dije, ¿no? Anteriormente les dije que sus causas, lógicamente, las causas de que una persona, lógicamente, sufra de bullying, ¿no? Lógicamente, la persona que va a cometer, va a realizar estas actitudes,
o va a cometer la violencia contra otras personas, ¿no? Lógicamente, como les digo, ¿no? La conducta violenta, que es la que va asociada a la persona que va a agredir a otra, son porque estas personas han tenido este tipo de causas, ¿no? O variables, como les digo, conflictos han visto que sus padres se maltratan, han visto que en su casa hay mucha violencia, lógicamente ellos se vuelven agresivos y violentan y en la escuela y lógicamente tienen actitudes violentas, agresivas, ¿no? Hacia otras personas, hacia sus compañeros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Lógicamente, entre los efectos que el bullying produce en las víctimas, lógicamente produce el deterioro de la autoestima. Lógicamente, las personas que sufren de bullying se encuentran con el deterioro de la autoestima, se encuentran con ansiedad, se encuentran con depresión, se encuentran con fobia escolar, no quieren ir a la escuela y pueden hasta intentar suicidarse porque no quieren ir, porque los maltratan, los agreden, para ellos es horrible, tienen fobia escolar, ¿no? Lógicamente con repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad, la socialización y la salud mental en general. Estas personas se aíslan totalmente, ¿no? Entonces, lógicamente las personas que sufren o son víctimas de bullying tienen una inseguridad total, ¿no? Suelen mostrarse, como les digo, débiles, ansiosos, intranquilos y con bajo nivel de autoestima. Digamos, si yo sufro de bullying, voy a estar débil, ansiosa, intranquila, con bajo nivel de autoestima, ¿no? Depresión, como les digo, voy a tener fobia, no voy a querer ir al colegio, voy hasta intentar suicidarme. Estas personas llegan a hasta intentar suicidarse, tienen intentos de suicidio. ¿Por qué? Porque lógicamente tienen repercusiones muy negativas en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Cuando una persona sufre de bullying. Y como les digo, otra vez, les vuelvo a repetir, ¿por qué lógicamente el agresor hace bullying? El bullying escolar, como les dije, el agresor hace bullying porque se lleva a cabo cuando el agresor sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en casa, a veces en la familia también, ¿no? Como les digo, a veces en la familia hay mucha violencia, vive en un ambiente hostil, en un ambiente donde hay mucho grito, mucha violencia familiar, entonces él va y en el colegio comete el bullying. Esta persona necesita, lógicamente, tratamiento psicológico y hasta psiquiátrico, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto y como les puse acá en la conclusión, el apoyo de los padres es vital para crear un ambiente de confianza y seguridad. De esta manera, lógicamente, los niños se van a sentir seguros de contarles a sus padres si es que son agredidos. La comunicación del núcleo familiar va a jugar un rol principal en la disminución de probabilidades que el niño o el agresor o agredido sufra de bullying. El rol de la familia es de carácter importante. Por tanto, ¿cómo podemos decir que es el primer agente socializador y que nace entrega de los valores y personalidad, siendo partícipe de su formación y desarrollo integral? Muy bien, ¿listo? Entonces eso ha sido todo el tema de bullying. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me la hacen llegar a mi WhatsApp. Ahí yo les voy a responder todas sus dudas y todas sus preguntas. ¿Listo? Cuídense mucho, que tengan lindo día. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, como les digo, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, me lo hacen llegar a mi WhatsApp. Ahí yo les voy a responder sus dudas y sus preguntas.
¿Listo? Muy amable. Gracias. Que tengan lindo día. Hasta luego.